Bueno, buenas noches. Les saludamos en ocasión de los 40 años de la agrupación TESPIS, Teatro Estable de la Universidad Metropolitana, con nuestra serie de charlas, entrevistas, lecturas dramatizadas y otros eventos para celebrar este aniversario. Esta celebración reúne a miembros de todas las épocas, desde el día 1 hasta octubre de 2021. Muchísimas gracias. Voy a retirar la lámina y le damos la palabra a Elvis Chaveite. Bueno, buenas noches, un placer tenerlos a todos acá. Me gustaría presentar a Mariana. Mariana Yepes es psicóloga, antes que nada actriz, psicóloga y licenciada en estudios liberales. Mariana, gracias por venir, gracias por estar acá y espero que esta conversación sea lo más amena posible. Como estábamos haciendo hace rato, me gustaría hacerlo así, Cuéntame. que todos participamos y conversemos y demos nuestra opinión al respecto, porque es un tema bastante complejo, que es la resistencia, Sí. el autoritarismo y la resistencia en el teatro, ¿no? En nuestro quehacer. Ujú, Me ujú. gustaría empezar, Mariana, diciendo unas palabras de Tagore, que es un filósofo, poeta bengalí, que dijo algo así: hoy agradezco no ser una de las ruedas del poder, sino una de las criaturas que son aplastadas por ellas. Me gustaría Mm, abrir un poco el debate sobre estas palabras de Tagore, ¿no? Que de algún modo habla de ujú, la resistencia y de ujú, aguantar, de resistirte a algo, de ujú. tomar posición y no dejarte quitar el puesto, que es uno el que se deja quitar el puesto, uno mismo es el que se deja arrebatar ese lugar. Sí, Eh, fíjate, ese lugar pareciera que fuese un lugar como que está por debajo, ¿no? De la gran rueda del poder, pero en verdad es un lugar valiosísimo, porque es desde ese lugar que nacen las cosas precisamente, desde este lugar todo es estático. Hay una visión, hay un status quo, hay una forma de hacer las cosas y en la vida como tal, como movimiento, como voluntad, surge desde abajo, no surge desde allí, sino surge desde las emociones, desde el conflicto, desde la resistencia, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, Václav Havel, uno de los referentes, pero míos de toda la vida, que de verdad es un ejemplo a seguir, que no solo es ejemplo de resistencia, porque precisamente fue él el que lideró el movimiento que hizo que finalmente independizó la República Checa, ¿no? Sino como actor, que era lo que principalmente era, que hablaba precisamente del acto volitivo que es vivir y de que precisamente nosotros no somos, aunque nos quieran hacer, nosotros no somos estáticos, no somos normativos, no nos encasillamos porque simplemente con el hecho de ser, existir, somos fluctuantes, somos volubles, somos movimiento, vida y decía algo muy bonito que es que por más que quieras construir un dique para tapar ese flujo que es la existencia humana se empieza a colar por todos lados porque es indetenible. O sea, recuerdo que en ese momento él decía, sí, las personas estaban muy desmotivadas, no hablaban, todo era silencio, pero en el fondo se tejía por debajo esas pequeñas voces de vamos a hacer tal cosa, de mira, esto no me gusta, de vamos a unirnos acá. Y fue desde abajo, desde ese entramado pequeño de pocas voces, de pocas personas, donde se empezó a colar el agua del dique, ¿no? sí, qué bueno Ujú, que dices eso de somos fluctuantes, estamos en completo movimiento porque el teatro es totalmente así. Es decir, ujú, uno termina un proceso y después viene el otro, pero el otro es completamente distinto a este que estabas haciendo anterior. Si bien ujú. es lo mismo montar una obra, pero el proceso es completamente eh, efímero digo yo, distinto. Sí, acaba esto, pero viene otro y está todo el tiempo en constante movimiento y tu cabeza está en ese constante movimiento y Sí. eso es lo que creo que hace la resistencia, el hacer teatro ya, el hacer teatro, cualquier teatro, Ujú. unos gustos mejores, otros que
hay gente que le gusta una cosa, otros otra, pero el hacer Ujú. teatro en este país se ha vuelto un acto de resistencia total. Es No, decir, y no solo en este país. Yo siento que en todo lugar el teatro es un acto de resistencia, en todo lugar el teatro es cuestionamiento, en todo lugar el teatro es movimiento, pero movimiento no solo desde el actor hacia afuera, sino desde los espectadores hacia nosotros, que se mueven, que conectan con la historia y que dan esa interpretación distinta, ¿no? En cada vez. Pero antes de que continúes, te voy a presentar a ti, porque bueno, tú ya, si todo el mundo te conoce, igual te voy a presentar. Bueno, Elvis, entre muchas cosas, es actor, director, dramaturgo y escenógrafo. Y para mí lo más importante es decir que tanto Rosana y como él son muy, muy buenos amigos. Los quiero muchísimo, son casi que parte de mi familia desde la universidad. Y bueno, me abrieron un camino muy lindo y en verdad estoy muy agradecida de compartir este espacio contigo. ay, muchísimas gracias. Se acaba de conmover enormemente, muchas gracias, de verdad. Este, mira, me gustaría leer algo que decía también, como siempre digo, ¿no? Que, a ver, mi artista, ese artista que siempre nos inspira, que uno siempre tiene que tener uno como escenógrafo, como director, como actor, para mí es Leonardo da Vinci, lo adoro, siempre me ha encantado. Él decía algo así, decía esto: el placer más noble es el júbilo de comprender. Es decir, por más que hagamos y hagamos, siempre yo creo que algo que nos motiva y es comprender las cosas, comprender la vida, comprender el mundo, tratar de entenderlo. Nunca creo que lo vamos a comprender, pero es por lo menos ir a ese camino, hacia allá es que tenemos que ir, ¿no? Y el resistir ante el autoritarismo, creo que el comprender dónde estamos, creo que es fundamental. Por eso, cuando a mí se me presenta la oportunidad primero de ver la película de las 13 Rosas, vi un extracto, nada más estaba terminando la película, me recuerdo que estaba haciendo zapping por televisión porque estábamos a punto de salir, estaba buscando una información, no recuerdo qué era, hice zapping por televisión y encontré la película que estaba terminando, que es el momento en que las llevan a las 13 Rosas, a ese lugar donde la fusilaron. Y es el trayecto que van en el camión y ellas van conversando y después las llevan y yo me quedé paralizado así y recuerdo que en ese momento Rosana me decía, ¿pero qué pasa? Y yo le decía, ya va, espera, 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 ya nos vamos. Y me quedé conectado con eso. Luego veo, Rosana llega y nos quedamos los dos así, viendo hasta que la película terminó y pasaban los créditos. Y digo, esto hay que hacerlo, dije yo. Esta historia hay que contarla, ¿no? Por muchas razones, después les cuento, pero dije, eso fue lo primero que me vino a la cabeza. Y cuando empecé a pasar los créditos, que al final decía, basada en el libro de Fonseca, no recuerdo el nombre ahorita, pero Fonseca, y dije, voy a anotar el nombre. Lo anoté y me acuerdo que en esa época íbamos a viajar, eso fue hace como 8 o 9 años atrás, íbamos a viajar con Rajatabla a España. Y ahí empecé a buscar el libro de las 13 Rosas. Llegamos a Valencia, en Valencia no lo encontré, fuimos a Barcelona, en Barcelona no lo encontré, lo terminé encontrando en Madrid y lo compré, y me lo traje. Y empecé a hacer el ejercicio de escritura de esa novela. Evidentemente, Carlos Fonseca, exacto, nos dice Rosana, Carlos Fonseca. Allí, empezando a hacer el ejercicio, tuve que investigar sobre el proceso español, sobre el proceso que vivía España en aquel momento. Cuando empiezo a indagar y a investigar, o sea, yo digo, pero esto es una fotocopia, o nosotros somos la fotocopia de eso, porque era tal cual. Vecinos contra vecinos, familiares contra hermanos, se delataban, los llevaban. Sí, era algo tan grotesco que yo decía, Dios mío, ¿no? Y yo me atrapó la investigación de ese trabajo y empecé a escribir la obra. Cuando la terminó, la montamos con el grupo de nosotros, pero lo que nos importa ahorita es que se montó en Tespis, que es lo que nos atañe ahora. Evidentemente fueron dos montajes distintos,
Yo tuve la oportunidad de ver los dos, yo dirigí uno y el otro lo vi, hice las luces de Tespis. Lo que más me llamó la atención fue la idea que tuvo Rosana de incrustar la obra dentro del proceso que se estaba viviendo en aquel momento y era las protestas. Entonces ella dijo, yo voy a utilizar eso. Y entran las chicas, las 13 rosas, vestidas como las universitarias que son, es decir, Mariana entró como Mariana, y entraron huyendo de las marchas, de las protestas, de la arremetida de la Guardia Nacional, entran a la sala Tespis y empiezan a cambiarse y a decir sus nombres. Mariana Yepes dijo su nombre, y eso a mí me empezó a entrar en diálogo con ese momento, con ese lugar. En el pasado, cuando yo la monto, yo la quise dejar allá, en aquella lejanía, para ver si el público podía conectar y hacer solo el link de eso con lo que estábamos viviendo. Evidentemente son momentos distintos, no hay, digamos, relaciones con uno y el otro, porque en Venezuela de un tiempo para acá se vivieron momentos muy convulsos y todo era muy cambiante. Eh, sí recuerdo que tuve la oportunidad, y yo les había comentado antes de que entraran todos a la sala, que yo tuve la oportunidad de montar la obra en el Tribunal Supremo de Justicia. No se pudo. Para mí eso hubiese sido el acto de resistencia más grande que hubiese podido haber hecho. Pero sí la montamos en el Teatro Bolívar, en el centro de Caracas, y en varios teatros del centro de Caracas, de aquel lado, ¿no? Como dicen, ahora se dice, ¿no? De aquel lado del centro. Y sí sentía que había no era lo mismo que montarla donde la montamos en Rajatabla o en otro sitio de este lado. Es decir, había un cierto rechazo del público porque, bueno, todos conocemos de qué lado son, digamos, pro y de este lado no, o sea, ese lugar. Pero el hecho de que eso se generara, a mí me parecía muy interesante, porque empezaba a entrar en la obra a dialogar con tanto el público del este como el público del oeste, llamémoslo así, no me gusta separarlo así. Y cuando lo hicimos con las 13 rosas, con las chicas de la Universidad y Tespis, a mí lo que me llevó es a sentir el momento que vivieron esas mujeres en aquel momento, lo viví a través de ellas. Eso me pareció eh, impactante. Es decir, cómo ellas llevaron, o sea, cómo se dejaron llevar por la historia. Y creo que esa conexión que hubo de ese año que fue tan terrible y tan nefasto, no sé si olvidarlo, pero sí tenerlo en cuenta, de las muertes y todo aquello, cómo ellas llevaron y se apoderaron de esos textos de ellas y el texto de ella y ellas del texto, o sea, fue algo que nunca se me va a olvidar, porque eran las edades que tenían cada una de las personajes prácticamente, eran las mismas edades. Eh, no sé cómo lo viviste tú desde adentro, Mariana. Bueno, sabes que justo me hiciste recordar otra cosa que decías, Abel, que me quedó aquí en la cabeza, que él decía que él se tomaba la vida como si estuviese en las tablas constantemente, ¿no? Dentro de un teatro. Porque en el fondo el teatro era pura y absoluta entrega. O sea, tú te paras y era lo que estábamos hablando ahorita de, de la presencialidad, ¿no? Y de la energía. Y no es solo la energía con la que te sientes un día o con la que de repente te conectas en cada una de las funciones de forma distinta, sino la energía que simplemente sientes, ese distanciamiento que estábamos hablando con Carlos de cuando la presencialidad nos permitía compartimentalizar. O sea, aquí es esto, aquí es esto, aquí es otra cosa. Entonces, cuando uno llega al teatro, llega y pisa las tablas con los pies descalzos, eh, es otra cosa. Ya no eres, yo siento que ya no eres completamente tú, ya eres esa energía. O sea, eres tú, pero consumido por tu alrededor, por la energía, por la historia, por lo sagrado que es el teatro, porque en el fondo es un lugar sagrado porque está
yo creo que es lo más humano que existe, eso y la poesía, y en todo caso la poesía está detrás de todos los géneros, como dice Cadena, o sea, la poesía es una presencia constante, ¿no? Y siento que es pura emoción, pura humanidad, o sea, porque no sé cómo describirlo de otra forma, y así lo viví yo. En ese momento yo estaba empezando, de hecho fue mi primera obra dentro de Tespis, y era para mí algo, primero ver a todas las que estaban conmigo, que también habían pasado en el otro montaje, y ver lo compenetradas que ya estaban, ¿no? Y para mí fue un poco difícil porque era como entrar en algo que ya, entrar en un engranado que ya funcionaba, ¿no? Pero al mismo tiempo fue una experiencia, en ese mismo entrar a ese engranaje, fue como envolviéndome, no fue entrar a lo rústico, sino me iba envolviendo no solo el grupo, que fue fantástico, es fantástico, yo de verdad, si pudiese elegir una y otra vez personas con las que vivir esa experiencia, ellas constantemente, sino además cómo me compartieron esa energía que venían además del anterior, ese estar ahí, porque era mi primera experiencia teatral y uno está acostumbrado en el lugar común de, bueno, el teatro, de ahorita estoy feliz, ahorita estoy triste. Y eso no es. Es más, para mí se trata todo de sentir y llegando justamente a eso, lo que estás diciendo, cuando nosotras salimos al escenario y estamos en todo ese tema de que si las bombas, que si corre, que si hay que levantar alguna porque se está cayendo y está herida, y de Tengo, repente simplemente, ajá, tengo una foto aquí de eso, la voy a poner para que ok, más o menos vea que ya sí. la comparto. Si quieres, sigue hablando un segundito y Sí, entonces en eso de entrar y recoger todas nuestras cosas y gritar y qué está pasando y escóndanse, de repente hay un momento en donde las personas, la Mariana, la Gabriela, la Sofía, que estaban en ese momento, de repente dejan de ser ellas mismas, dejamos de ser nosotras mismas, miramos al público, nos presentamos como nosotras, pero en el fondo no éramos nosotras, éramos nosotras y todas las demás personas que estaban en esa misma situación por las protestas. Éramos nosotras y todas las demás personas que han protestado en general, porque es lo que tú dices, no es simplemente que somos una copia, mira, la foto es muy linda. esta, ¿no? Exactamente, ahí está, bueno, todo el mundo está preocupado porque hay una herida, hay otra que está cerrando las ventanas porque estamos escondiéndonos. Entonces, es todo un tema de que cuando miramos al público, cuando lo confrontamos y decimos nuestros nombres, que es la otra foto que Rosana te pasó, ahí no somos solo nosotras, somos las personas que hacen eso mismo que hicimos nosotras, los guerreros de las protestas. Y es lo que tú estabas diciendo, nosotros simplemente, tú me dijiste que las 13 Rosas parecía una copia o nosotros éramos la copia de lo que estaba pasando, ¿no? En ese momento. Pero para mí va más allá, mucho más allá de ser nosotros el recuerdo de las 13 Rosas, sino las 13 Rosas y todo lo demás, todas las revoluciones, todos los momentos que han sido tan parecidos al otro en todas las épocas. O sea, en el fondo, cuando nosotras vimos al público así, en ese momento, todas viendo hacia el escenario, viendo a las personas, mirándolas y presentándonos, estamos presentando a la idea de la resistencia, no a nosotras, sino a la idea de la resistencia en Las Rosas, en Venezuela, en Cuba, en Timbuktu, a la idea de resistir frente a aquello que no solo con lo que no estamos de acuerdo, sino con aquello que precisamente la resistencia es un acto humano por, por naturaleza. La La naturaleza. resistencia en sí, la resistencia eh, ante aquello que nos moviliza, porque en el fondo toda resistencia es porque hay algo que nos moviliza y nos hace eso, el roce, la resistencia, el querer comprender qué pasa, eso que dices tú, ese querer entender. Y
Ahora te pregunto, porque me surge la pregunta de estar ahí adentro y como ver que, o sea, que esa que tú dices de resistencia, ¿no? Y utilizar esas palabras que están escritas en la obra o lo que ocurrió en aquel momento, es una manera como de expresar lo que, a través de eso, ¿no? Pregunto, ¿lo utilizaste así tú? Porque evidentemente como jóvenes, lo que estaba ocurriendo en aquel momento, ustedes lo vivieron, ¿no? No, Ujú, quizás no lo que ocurrió en algún pasado o en otro país, no lo tenemos, pero quizás lo que nos está ocurriendo ahora podemos comprender de alguna manera lo que ocurrió, o lo que está ocurriendo en otros países o lo que habrá pasado en algún momento, como tú lo acabas de comentar. ujú. A la hora de comprenderlo nosotros, porque nos está pasando o nos pasó, estas palabras son distintas, ¿verdad? O sea, se transforman en algo que es el impulso o el mismo impulso de lo que te ocurre, salen las palabras. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo comprendes? Oye, yo creo que en el fondo las rosas permitieron, las 13 rosas como obra permitió darle lo que estábamos hablando nosotros ayer y que me gustaría compartir, de que al final hay conceptos que son inaccesibles a las palabras fuera de la metáfora. La metáfora es aquello que permite acceder a otra parte del conocimiento que capaz desde nuestro espacio cognoscitivo racional no es difícil acceder, ¿no? Entonces, de alguna forma, las 13 rosas no son en sí mismo un evento significativo en la historia y un evento de resistencia, sino la obra, el llevar las 13 rosas a apelar a esta situación en Venezuela fue una metáfora, un símbolo, una alegoría que nos permitió sacar desde adentro todo lo que estábamos viviendo, todo lo que estábamos sintiendo sin necesariamente hablar de eso, sin necesariamente hablar de lo que nos estaba pasando. Pero la gente lo entendió, la gente se lo puso ahí, tú veías la gente llorando, aplaudiendo, movilizándose, recordando personas que probablemente estaban en la misma situación, hijos, hermanos, ellos mismos, y no tuvimos que hablar ni una sola vez de lo que nos estaba pasando en Venezuela. Eso es esa conexión la que me parece tan bella, ¿sabes? Que ni siquiera tuvimos que hablar al respecto. Fíjate, a mí me gustaría como abrir un poco el debate, preguntarle en este caso a Elena, que Elena vio los dos montajes, ¿no? Y me gustaría que hables de eso. ¿Qué sintió? Que yo siempre, a mí me encanta hablar que no soy yo el único que lo dice, pero siento que el teatro no va a cambiar el mundo, pero sí puede haber alguien en el escenario que observa una obra y comienza a pensar, a entrar en diálogo con eso que vio, ahí hay algo, ahí pasó Claro. algo. Es Yo siempre así. pongo el ejemplo, eh, uno como creador. Yo siempre digo, bueno, voy a hacer esto para ver si alguien, una persona, lo logra captar, un código, algo que uno eh, cree, me inventé en ese momento y esa persona lo ve y te lo llega a decir, pues bueno, el trabajo de alguna manera está hecho. Hay una comunicación, hay un diálogo ahí. Y ese es el diálogo. El diálogo no está en la palabra solamente, sino en lo que ocurre ahí que podemos ver que nos traspasa. Eso es lo que a mí me encanta. Pero me gustaría que Elena nos comente un poco sobre eso, sobre esos dos montajes, cómo ¿En ya qué lo... año hiciste el primero, Elvis? El de la caja. Cálculos no fallen, creo que fue en el 2013. 2013, 2003. O sea que el 2014 ocurrieron las primeras protestas. 2014, entre 2013 y 2014. Ujú. Bueno, Bueno, ese montaje fue fantástico, por supuesto, con grandes actrices ya formadas, la manera en que se manejó todo, digamos, la parte de la referencia a la Guerra Civil Española. Por supuesto, a uno le resonaba muchísimo porque, bueno, tenemos años viviendo lo que estamos viviendo y aunque hablaba de España, uno lo sentía como de uno, ¿no? Ese montaje a mí me conmovió muchísimo. Todo este tema de la tortura, unas mujeres jóvenes, no, de la absoluta ausencia
de la libertad de expresar nada. Claro, uno sabe lo que era la España de Franco y digamos que no es por justificar absolutamente nada, porque yo no justifico ningún dictador en ninguna época, pero digamos que también habían unas maneras, ¿no?, de derecha y de reprimir y de generacionales y todo lo demás, que bueno, que estas muchachas simplemente no estaban dispuestas a aceptar. Pero a mí me impactó muchísimo, porque bueno, y había inclusive aquel personaje que pensaba que se iba a salvar quedándose callada, y ni siquiera quedándote callada te vas a salvar, porque van por ti, van por ti. Si quieres ser individuo, van por ti. Y bueno, ese fue, sí, si quieres ser individuo, van por ti. Ellos no te aceptan sino si eres masa. Tienes que ser masa indefinida para salvarte. Y los que no queremos ser masa, sino individuos, obviamente llamamos la atención de algún modo. Algunos somos más insignificantes que otros porque de repente no tenemos grandes afanes de protagonismo. Los que sí quieren liderar y mover y tienen muchos seguidores, lo que sea, por supuesto, ahí es donde empieza el problema, ¿no? En los medios sociales, en Venezuela se ha visto, el que se vuelve viral o el que dice algo que resuena, van por él, o van por él como ejemplo, o van por él por lo que sea. Total. Entonces, bueno, y cuando Rosana monta, y contigo también, el texto que tú hayas escrito en la UNIMED, yo tuve la fortuna de ir, saqué algunas fotos también, me impactó mucho visualmente, porque bueno, esa sala, por supuesto, a mí me resuena por razones que no tengo que explicar. Yo entro a esa sala y ya siento algo. Pero esa ventana también, el uso que hubo de esa ventana y lo que hizo Rosana de contextualizarlo en las protestas del 2017, bueno, a mí me hizo llorar, porque ver a esas muchachas, que por supuesto yo me vi reflejada en ellas, pero yo no viví lo que ellas vivieron, yo lo viví vicariamente a través de mis sobrinos. De hecho, yo creo que tú lo sabes, Elvis, mi sobrino Cristian Fuchs, que es graduado de la Universidad Metropolitana, estaba en el grupo Pernalete Sí. cuando estaban en la Plaza Altamira y Pernalete se separó, era un grupo de 5, Pernalete se separa, baja a la Plaza Sur y Pernalete muere de un golpe, no sé qué fue, una bomba o una cosa en el pecho, y cuando lo van a buscar ya lo recogen muerto. Entonces, pero bueno, ver esas muchachas llegar de la manera que llegan a través de esa puerta del patio exterior con sus morrales, vestidas de universitarias y entrar y por supuesto eso me hizo llorar y después transformarse en el personaje, cosa que Fernando hizo en sus obras también, que nosotros llegábamos en el mismo enfermo, nosotros llegábamos como si tuviéramos ensayo y luego nos transformábamos en los personajes y entonces era esa cosa de romper con la convención y romper con el naturalismo y mostrar también a través de esa acción que el antes y el después, o lo que fue y lo que es hoy en día, nos une a todos en la lucha por ese autoritarismo eterno, que bueno, uno dice, Dios mío, pero no podemos acabar con esto, o sea, parece que no se acabara, que fuese una cosa cíclica, que esa frase que a mí no me gusta de lo de la historia se repite obviamente de otros modos, y si no la digerimos, la aprendemos y la internalizamos, no creamos la conciencia de la que están hablando ustedes, por supuesto se va a seguir repitiendo. Pero esa obra, o sea, fue muy bella, muy limpia. Yo creo que el minimalismo que ustedes han conseguido dentro de esa sala comunica muchísimo, porque no hace falta decir más nada. Ahí estaban esas muchachas, esa luz, Ahí está la foto, mira. esas palabras. Sí, esta es la foto de la ventana, esa ventana que tanto significa para todos los tespianos, y fue usada como una cárcel en ese momento, ¿no? Y después cuando entra la luz y bueno, esta actriz invitada que también fue muy poderosa. O sea, de verdad que fueron dos montajes muy distintos, aquel como conectando con algo distante que resonaba y conectándolo con lo que uno estaba viviendo y uno le estaba doliendo de su país
y bueno, volver a la universidad y sentirlo a través de las muchachas. De verdad que te felicito, Mariana, les felicito a Rosana y a Elvis, porque lo que lograron resonó de una manera contundente. Gracias. Sí, me gustaría agarrar lo que No, estaba gracias a diciendo ti. Elena. De verdad, primero gracias por lo que estás diciendo. Y me gustaría agarrar tres cosas. En la primera, el comentario de Rosana ahorita por el chat, que dijo que bueno, todas las funciones estuvieron agotadas y que había gente quedándose afuera queriendo ver la función, ¿no? Entonces no fue simplemente el primer día de las personas que estaban adentro, sino la voz que corrió de escuchen esto, de vean esto, y eso para mí es lo más significativo, no solo lo que pasa dentro de la sala, sino el efecto que genera, lo que tú decías, Elvis, de que, cómo sabemos nosotros que alguien que esté viendo no lo va a movilizar tanto que lo va a llevar a la acción. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, lo que estaba diciendo Elena de convertirse en el personaje frente a los espectadores. Yo le estaba comentando a Elvis que para mí esta fue una de las cosas que más me movió a mí en lo personal dentro del montaje, porque de repente éramos Mariana, Eliana, Sofía, y estábamos todas ahí como estudiantes universitarias resistiendo, y de repente todas nos vamos hacia adelante, y allí enfrente de todo el mundo nos empezamos a desvestir y a cambiar y a ponernos las vestiduras de virtudes, de todos estos personajes, ¿no? Y en el fondo para mí eso significa que no solo, que no es que la historia se repite, sino que la historia de alguna forma se cuenta a sí misma de varias formas. En el fondo la historia es un poco dialéctica, en el sentido de que pasa esto y no es como que se repite de nuevo, sino que le da la vuelta y vuelve a suceder, pero de una forma distinta, no es lo mismo que sucedió la vez anterior. Entonces, es precisamente ese momento en donde nosotros dejamos de ser las estudiantes universitarias y empezamos a ser las 13 rosas, ahí enfrente de todos, quitándonos la ropa y poniéndonos las vestiduras, que decimos, y es la primera apelación a decir, esto ya pasó, y lo que te quiero mostrar es algo que tiene que ver contigo, no solo con lo que estamos mostrando, sino contigo, espectador, contigo, Luis, María, Elena, Fernando, sino tiene que ver con nosotros en este momento, porque en el fondo toda la historia tiene que ver con nosotros en este momento. Tenemos un bagaje que viene encima de nosotros y del que simplemente, y el teatro nos los demuestra, del que no nos podemos desprender, independientemente si queremos a veces hacer la vista gorda frente a otros procesos, ¿no? Para mí eso es muy importante, Elvis. Y fíjate, a mí algo que me vino a la memoria, así que vi el primer día que vi la función en Tespis. Antes quería decir algo que cuando yo hice el primer montaje, a mí lo que me encantó mezclar era lo variopinto de las edades, ¿no? Actrices, 3 o 4 actrices que tenían mucha experiencia con chicas que estaban empezando. Eso era una de las cosas que yo quería hacer, lo hice adrede, para esa cosa de comprender y entender. Esa mezcla era para eso. Y se generó una cosa muy linda en los camerinos, o sea, fue algo muy bonito. Con esto, con Tespis, cuando ellas la hacen, creo que había algo impactante, que creo que lo dijo Elena, que era ver esas chicas de la misma edad estando allí, y era como compenetrarse con eso. Y entonces se me venía a la cabeza, eran, todas eran menores de edad en aquella época, que ser menor de edad en España era a los 22, ya, después de los 22 que era mayor de edad. Entonces es muy fuerte eso, es muy fuerte. Y tengo algo que me ocurrió, que a mí siempre me gusta ver cómo la capo y coda de una obra, cómo comienza y cómo termina. Y en Tespis, esa es la versión que nos hace Rosana al respecto, es una obra que empieza de esta manera, o sea, empieza eh, con las chicas, así tal cual está, ese es el final de la obra cuando la fusilan. Así termina, las ventanas abiertas y vemos como a unas chicas de aquella época la fusilan,
Pero la obra empieza como unas chicas del 2017 entran corriendo por esa puerta que estaba a mano izquierda, entran corriendo y se refugian, cierran las ventanas y nos cuentan esa historia y termina con esas chicas abriendo las ventanas y vemos cómo la fusilan, es decir, nos muestran el pasado, pero estamos en el presente. Entonces ahí entra en dialéctica eso. Yo creo que es hermoso eso que me ocurrió. A mí me parece que lo que me pasó desde el primer momento que lo vi, dije, ah, Dios mío, pero si esto empieza así, termina así. Entonces estamos viendo, estamos abriendo estamos abriéndole la ventana al pasado y vemos que a nosotros mismos nos está ocurriendo. Ujú. Entonces somos cíclicos, ¿no? Pareciera. Cíclicos, pero no iguales. No, cíclicos, Exacto. pero, pero fíjate, la resistencia en el fondo lleva a la dialéctica, ¿no? Porque precisamente es el oponerse a, y el oponerse a lleva a otras cosas. Entonces, en el fondo, mira, las palabras de Havel a mí me han movido demasiado, y es eso, es el no podernos, no poder frenar nunca el impulso, el quehacer humano desde la misma volición, desde esa misma energía, desde los sentimientos, desde el pensamiento, desde la conexión. O sea, hay una cosa, lo digo también desde la poesía, es lo que tú dices de tú no sabes cómo al otro le va a llegar, pero de repente dices algo y lo agarra y es una forma de comunicación, ¿no? Y a veces, a mí me parece maravilloso que a veces lo agarren, pero me parece maravilloso, mucho más maravilloso que no, que me digan, mira, tenga otro significado, ¿Cierto? que para ellos sea otra cosa, que no sea lo que yo pensé, que no sea lo que nosotros pensamos, que capaz no era lo que nosotros queríamos transmitir. Aquí ya yéndome un poco hacia adelante, en la obra que hicimos el, la última de La Ola, era una obra igual de fuerte que hablaba sobre la autocracia, que hablaba sobre cómo era tan fácil volver y volver y volver a tener estas conductas que estaban como orientadas precisamente a frenar la condición humana una vez más. Entonces, me encanta porque creo que en la segunda función escuchamos risas. Era una escena muy fuerte en donde agarraban a una de las personas y le decían que entre todos los niños de colegio decidieran matar al personaje, decidieran Exacto. matarlo porque había violentado las normas de la secta, pues del grupo, de la ola. Y cuando eso estaba sucediendo, hay gente que se rió. Entonces es ahí donde tú dices que tu trabajo como actor ni siquiera es lo que tú quieres transmitir, tu trabajo como dramaturgo no es ni siquiera lo que tú simplemente eres como el canal, eres el medio mediante el cual, pero ni el mensaje ni la respuesta la controlas. Y eso para mí es lo maravilloso. O sea, el hecho de que el mensaje que das ni siquiera tiene que ser porque el mismo que se percibe y la respuesta que obtienes ni siquiera tiene que ser la esperada. Entonces, eso es lo maravilloso porque en el fondo es un espacio de creación. El teatro no es solo un espejo, una, una forma de mostrar cosas. El teatro en sí es una forma de diálogo, en sí mismo. Y es lo que te comentaba el otro día, que entrar a un teatro es el compromiso del actor por llevarle al espectador lo más creíble posible lo que va a transmitir. Pero también es el compromiso del espectador de olvidarse por un momento de que son actores y decir, esto que estoy observando es verdad, de creer. Es un acto de confianza mutua y de creencia es un pacto tácito que hay entre espectador y actor, ¿no? Un pacto de, mira, quiero mostrarte algo, te lo voy a mostrar desde mí y recíbelo desde ti, desde la creencia y desde la confianza. Y de allí se empieza a forjar la dinámica, ¿no? Se empieza a forjar el diálogo, se empieza a apelar a eso otro que no tiene que ver con la razón, que no tiene que ver con el pensamiento, que no tiene, sino con algo aquí adentro que de repente, con lo que a veces no conectamos, ¿no? Por eso hay gente que llega al teatro y ni siquiera tiene que ver con la obra, empiezan a llorar por cosas que les han pasado los últimos días o porque de repente
el momento, el estar en el teatro les detona algo con lo que no habían conectado. Y Total. eso me parece maravilloso. No sé qué opinas tú. Mira, Rosana dice, el teatro desde su nacimiento ha dado voz a los necesitados, a los oprimidos, a quienes no la tienen. Muy Ujú, cierto eso, es muy cierto. Mira, hay una anécdota que me ocurrió cuando yo hice el primer montaje, y creo que también lo llevó Rosana al segundo, era que yo siempre les dije desde el principio a las chicas, siempre tienen que estar sonrientes, alegres y optimistas. Siempre. Todas las 2 horas o la hora y media que dura la obra, la hora y cuarto, tienen que estar siempre riéndose de todo lo que ocurra en escena. Ellas nunca estén, por ninguna razón, tomen la historia y se entristen. No, ay, no, estoy triste porque no, en ningún momento. Eso fue una de las leyes que impuse cuando empezamos a dirigirla. Creo que ustedes también lo llevaron también hicieron así, cuando lo ujú. hicieron en Tespis. Y después al final, recuerdo en el primer montaje, a mí ya alguien me llegó y me dijo, chale, yo en un momento pensé que se iban a salvar, porque como estaban todo el tiempo tan alegres, y a eso era lo que estaba comentando hace rato, que es algo que uno hace, que uno lleva a cabo, que uno sueña que esto pase y que alguien lo reciba y lo entienda y lo comprenda. Entonces eso a mí me impactó mucho, porque, bueno, yo lo pensé así, pero esta persona lo recibió de esta manera. Y él digo, pensó que se iban a salvar, pensó que se iba a salvar. Entonces, creo que es ahí, ese es el diálogo que estabas hablando tú. O sea, Ujú, la cosa que no está en la palabra, no es, es algo que nos atraviesa, ¿no? Ahí exactamente. empezamos a pensar y a discutir con eso desde otro lugar. Eso me encantó. Ujú. Sí, sí, y como te digo, el acto es el teatro y el actuar y el escribir y simplemente, bueno, estar dentro de ese medio es una forma de entrega, no te entregas a ti mismo, entregas la historia, le entregas, le estás diciendo a quien te mira, a quien te escucha, a quien te lee, toma, esto soy yo, esto es parte de mí, porque en el fondo la historia no es pura, no es el libro, no es el libreto, no. Esto soy yo dándole vida a eso y por eso tiene parte de mí. Aquí me tienes, toma y ve qué haces con eso. Ve tú qué haces con eso. Total. Carlos, creo que quería hablar. Carlos Hola, hola, Ah, ¿cómo están? No, quería hacer un comentario pequeño porque yo vengo de una familia ítalo-española y mi madre era española, gallega, y bueno, ahí yo no sé si es mitología o es historia que mi abuelo, que se llamaba Higinio Fernández, iba a ser fusilado por sus movimientos antifranquistas porque él guardaba armas, digamos, en una parte, en un doble piso que había en su casa. Había tíos míos que decían, no, eso es mentira, no sé qué, pero de alguna manera yo siempre he querido creer que es verdad, ¿no? Pero si bien los procesos son cíclicos, como se está hablando, miremos cómo han sido los ciclos de ciertos gobiernos. En España, vamos a estar claro que Franco estaba, digamos, hay una monarquía en España, y de alguna manera eso lo apoyó igual que la iglesia española. Entonces, se tuvo el régimen, digamos, acabó cuando murió Franco, o sea, tuvo que morir Franco. Entonces, eso es una lección. La otra lección, en Chile tuvo que haber un plebiscito al final, pero Pinochet llegó hasta el final prácticamente. Y después se hicieron elecciones y sabemos que el plebiscito él perdió y tal que sea. En Cuba, coño, en Cuba tuvo que morir Fidel y todavía ahorita están en esa situación. Hay un tal Díaz Canel y todo eso, y ahí están. O sea que si nos ponemos a ver de lo cíclico de la historia, entonces casi todos los dictadores o los regímenes autoritarios, pues de alguna u otra manera
terminan casi con la muerte de la persona. No sé si me explico. O sea, y eso es alarmante, porque si la historia es cíclica, entonces, ¿a dónde podemos llegar, no? Y obviamente estos regímenes muchas veces tienen complicidades que están alrededor, que de una manera son los que manejan los verdaderos hilos del poder. Eso era lo que yo quería de alguna manera compartir, ¿no? Gracias, Carlos. Y ante eso nosotros es ahí donde tenemos que resistir. Tenemos que no dejarnos aplastar, ¿no? Como dice Tagore, o estar todo el tiempo allí abajo resistiendo debajo de esa rueda bueno, que nos aplasta y nos aplasta eternamente, pero nunca vamos a ceder ante eso que pasa, ¿no? Muchos ceden. Y sí, y antes de darle la palabra a Fernando, que también quería comentar algo, me gustaría rescatar eso, ¿no? De lo cíclico. Es más allá de cíclico, es una espiral. Y la espiral nunca, no es la misma vuelta, sino que Amén. sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces, capaz en el fondo de la espiral, sí, los eventos son similares, pero capaz en el fondo la diferencia, lo que nos separa de cada uno de los eventos es el nivel de conciencia, es el nivel de awareness, de percepción de lo que está sucediendo, que capaz algunas personas pueden decir, no, pero todo lo que ha pasado y aún seguimos en esto, pero fíjense que tenemos la capacidad de reconocer, que incluso cuando estamos en esto tenemos la capacidad de reconocer, oye, esto ya pasó y está pasando de forma similar. Tenemos otro nivel de percepción, otro nivel de entender las cosas, porque además la estamos comprendiendo desde nuestra propia vivencia. O sea, no es lo mismo, no son vivencias separadas, no es ellos allá, yo aquí, esto pasó y bueno, ahora está pasando esto igual, pero en un sitio distinto, ¿no? En el fondo es una forma en la que estamos, eso, decía que la historia es maestra de la vida y la luz del mundo, es maestra de la vida precisamente porque nos enseña, nos ilumina. Y, no es lo mismo todas las veces, porque además no solo, yo le añadiría eso, que no solo es la que nos ilumina y nos enseña, ¿no? Sino también la que nos conecta. Aristóteles, Y ¿no? ¿No? Dice precisamente, Rosado. sí, desde esa conexión es lo que nos permite trascender como seres humanos. Como te comentaba, hay un artista plástico, ahorita no me acuerdo el nombre, es Gabriel algo, que hacía esta cuestión en la pared, unos videos donde había unas personas como en el desierto, intentando unir unos parales, ¿no? Y entonces cuando lo hacía uno solo, se le caía y no podía, y entonces repetía el mismo error que hacía el de allá, y de repente los que estaban solos empezaron a unirse, y el mensaje allí lo que quería transmitir era que todo esfuerzo por trascendernos a nosotros como seres humanos implica necesariamente un otro. Necesariamente. Entonces el que haya pasado es precisamente esa espiral que sigue expandiendo, sigue expandiendo, sigue expandiéndose y uniéndonos y uniendo hilos en esa historia más grande que nos contemple a todos nosotros, no los venezolanos, no, a todos nosotros como humanos. Y una analogía de eso es el teatro, ¿no? El teatro eh, son personas que trabajan en equipo. Si no, no Ujú. sale, si no, no funciona. Y esa tercera persona, digamos, ese otro es el que falta, es el público, el espectador. Si no está el espectador, no sirve el teatro. No podemos resistir, ¿no? Y una cosa que quería decir antes que le demos la palabra a Fernando es que eso que comentaba sobre lo espiral, y una manera de resistir es eso también, cuando tú te das cuenta de que, mira, no, esto que está pasando, cuando te empiezas a dar cuenta de lo que está pasando y dices, bueno, pero bueno, ahí es donde empiezas a resistir realmente, porque te das cuenta y dices, no, ¿sabes? No, no, aquí me quedo, aquí estoy, aquí vamos a seguir, ¿no? Ese caer en cuenta de la situación, ese observar, que hacía mucho Leonardo da Vinci, observar el ambiente, observar la naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Pues esta ahora, en este momento, lo que estamos viviendo. La inconformidad, dice Ross. Comunidad. Ujú. Bueno, Fernando, por favor. Bueno, el teatro es pensamiento y
y es entender, y qué alegría compartir con gente que piensa y que entiende. Porque el teatro complaciente, el teatro que se diseña eh, al gusto del espectador, es un teatro que no apela ni al entendimiento ni a la inteligencia del otro. Yo voy a hacer una breve referencia con respecto a España, por ejemplo. Federico García Lorca, indiscutible hombre de teatro, poeta extraordinario, músico, un hombre completo, un hombre que en la flor de su expresión, de su juventud, lo mata el franquismo. Lo mata el franquismo, que además atacó y quería sacar de raíz todo lo que tuviera algún significado a izquierda, a contestatario, distinto. a distinto, exacto. Los tiranos matan a los distintos. En, en el Chile de Pinochet, sabemos que previo al Chile de Pinochet estuvo Allende, que había ganado unas elecciones en un proceso democrático y que bueno, que había tomado una serie de medidas que no gustaban, que eran impopulares. Se generó toda una situación que puso en el escenario la intervención, bueno, de los norteamericanos, eso es historia, apoyando al general Pinochet para que diera un golpe de Estado y derribara a Allende, porque Allende era un foco infeccioso para toda América Latina. ¿Qué pasa? Que al lado de Allende estaba Fidel Castro. Fidel Castro se mudó a Chile a apoyar desde ahí, a apuntalar el gobierno de Allende. Todos ellos desaparecieron cuando eso pasó. El cantante Víctor Jara, que lo conocí personalmente cuando yo era un muchacho, lo llevó Levi Rosell a Arte de Venezuela. Yo tenía 20 años y Víctor Jara cantó ahí sus canciones. Y sí, era un hombre de izquierda, pero era un cantante, un poeta. Y Víctor cantó una canción lindísima que decía: te recuerdo, Amanda, la lluvia en el pelo. Una cosa tan linda. La chica iba caminando hacia su trabajo y cae muerta por un disparo. A Víctor Jara le cortan las manos. Le cortan las manos en aquel estadio cuando le preguntan si él es Víctor Jara y si él es el cantante y si él toca la guitarra. Y le dicen, le cortan las manos y le dicen, toca ahora la guitarra. Sí. Pero eso lo hicieron dos hombres de derecha. En España, Franco, y en Chile, Pinochet. Y todavía yo escucho gente que justifica que por limpiar a un país de la izquierda, del comunismo, del socialismo, maten a personas que no tienen un arma en sus manos, maten a personas que no están combatiendo con morteros, sino que están con la palabra, con la música, con el teatro. Caso Víctor Jara y caso el poeta Federico García Lorca. Pero resulta que un hombre de izquierda como Fidel Castro y toda su cúpula oprimió a un pueblo completo y mató y llevó a la cárcel a poetas también, a Ricardo Arenas y a tantos otros, y gente de teatro, y a los homosexuales, porque la homosexualidad al comienzo de la revolución era un oprobio. ¿Y qué hacen? Sí. ¿Qué hace el gobierno chavista venezolano, que además se viste de izquierda, pero
a los que yo considero realmente es una banda de forajidos, una banda de delincuentes que se instalaron en un país y no lo quieren soltar. Pero es porque a todos, de alguna manera, los vincula, los une, los fortalece, es el deseo de poder. El poder es, a eso tenemos que resistirlo, al poder. Bien sea de izquierda o bien sea de derecha, bien sea capitalista o bien sea socialista. Todo poder que quiere oprimirnos, que nos quiere conducir, que nos quiere meter en esa ola, en la ola del consumismo. Yo siempre, cada vez pienso más en esa bella frase y muy contundente del Papa Pablo, Juan Pablo II, cuando decía el capitalismo salvaje. Es tan pernicioso como la izquierda recalcitrante, como, como es el antisocialismo infantil, porque realmente lo que nosotros necesitamos es gente, es, que el que esté conduciendo el país, como decía Eugene Ionesco, el político está por un grado muy abajo, pero muy, muy abajo del artista, a quien consideraba Ionesco en la sociedad el tope, el artista. Luego, el científico, pero aún cuestionaba porque decía, bueno, el científico tiene que probar todo lo que, todo lo que está experimentando y ponerlo a prueba y ver que funciona. El artista no, el artista hace su poesía o su música o su danza y está ahí exponiéndolo inmediatamente. Decía, el político está por debajo de estos dos, de estas dos entidades de una sociedad. El político está para producir bienestar, el mayor bienestar. El político es como el ama, la buena mamá que pone la comida calientita en la mesa, que la ropa está limpia, que los cuartos están funcionando, que pone disciplina en la casa, pero la pone con amor. Eso debería ser el político. Pero lo que está sucediendo y a lo que nos tenemos que resistir, y eso es muy importante, es a toda opresión, venga de derecha, de izquierda, del centro, capitalista, socialista, el nombre que le ponga. Porque todos al final te pasan por encima, todos al final te matan, todos al final te aniquilan. Sí, en verdad me gustaría retomar lo que estás diciendo, Fernando, porque me lleva a pensar muchísimas cosas, ¿no? En primer lugar, me voy a poner muy mayéutica al respecto, pero ¿qué es el bienestar? ¿No? Y dejo eso ahí como para que todo el mundo como lo piense, ¿no? ¿Qué es el bienestar? ¿Qué es ese bienestar que el político busca? Y realmente estamos orientados hacia ese bienestar, o sea, ¿qué es? ¿Qué es lo que el político busca realmente? Y claro, estamos, la política como orden está de cierta manera, es totalmente contraria al arte, pero no porque una cosa se tenga, juro, que contradecir a la otra, sino porque el arte es rebelión, es movimiento, es dinámica, es volición, es fuerza. La política busca norma, busca casillas, busca, claro, la política es importante, si no todos fuéramos una desencadenación ahí infructuosa para la convivencia, ¿no? Pero es que son necesariamente contrarios, no porque uno sea mejor que el otro, están en niveles diferentes, son necesariamente contrarios y ambos necesarios en general. Ahora, hay algo que me llama la atención, que sí, que cualquier ismo es un peligro, ¿no? Cualquier ismo es un peligro, pero ¿por qué? Y aquí les invito a todos de verdad a leer a Václav Havel, porque, como les digo, a pesar de, no solo terminó siendo el primer presidente de la República Checa, sino en esencia era actor, era dramaturgo. Y todo lo que él escribía tenía que ver con
la casilla y los seres humanos. Independientemente de qué casilla estemos hablando. Hay una obra en este momento que no me acuerdo el nombre, que terminó dividiéndose la sociedad en dos departamentos. El departamento de este y el departamento de este. No se salía más de los dos departamentos. Y todo el mundo, bueno, dentro de sus dos departamentos, y viene alguien que empieza a cuestionar a los departamentos. ¿Y cómo hace si esto no funciona? Bueno, lo llevo al otro departamento. Y al otro departamento, ¿y cómo hace si esto es así? Lo llevo al otro departamento. ¿Y qué pasa si a este departamento le pasa esto? Y todo. Bueno, no sé, ¿sabes? Porque precisamente el cuestionamiento, y el cuestionamiento es parte del arte, es parte del teatro, es parte del conflicto que generamos. Acuérdense que al final lo que estamos conversando aquí, lo que llevamos conversando todo este rato es no solo el teatro, sino el arte como tal, como método de apelación al otro, método de conexión con el otro. El que yo te diga algo y que tú lo recibas, el que yo te comunique algo desde eso que decía Elvis, que nos atraviesa, que va más allá de las palabras, más allá de cualquier otra cosa. Entonces, en el fondo, cualquier istmo es la caja que al final no puede contener a la energía humana, a la voluntad humana, a la naturaleza humana. Muchos dicen, no, la naturaleza humana y lo que nos hace ser humanos es el raciocinio, el pensamiento, la capacidad de comunicarnos, etc. Yo digo sí, la capacidad de comunicarnos, pero no necesariamente desde la razón, sino eso que tú sientes cuando estás al lado de otra persona en un teatro, una persona que no conoces y sabes que están compartiendo una misma energía, están compartiendo una misma sensación como espectador, y estás allí y los dos están conectados en esto y sin hablar saben que los moviliza, se comunican entre sí sin palabras, y el actor comunica al espectador incluso sin palabras lo que siente, lo que está pasando, lo que quiere decir, y el otro lo recibe como necesite recibirlo, porque es más allá de cómo quiera recibirlo, como necesite recibirlo en este momento. Y me parece que es lo más bello de todo, ¿no? La capacidad, el diálogo del que estamos hablando, la riña contra las cajas que es el ser humano, la característica de movimiento y fuego que tenemos inertemente, que simplemente ningún istmo puede frenar, nada puede frenarlo, y por eso los que precisamente avivan este fuego y avivan ese furor son los artistas, los cantantes, los poetas, los dramaturgos, los actores, son la primera amenaza a la caja, porque despiertan, porque hablan, porque traspasan, como dice él. Eso creo que me parece pertinente decirlo, ¿no? Con relación a lo que comenta. Elvis, estás en mute. Gracias. Resistir es incomodar, ¿no? Ajá. Cuando tú sientes que ya estás empezando a incomodar, ahí es donde estás. Estás en el sitio donde deberías estar. Exacto. Como artista, digo. ¿No? Todos con los que estamos aquí. Alguien dice, Marlon Sanabria dice, de derecha o de izquierda las dictaduras no nos reducen como seres humanos y como sociedad. Sí, y tomando esto en cuenta, lo que dijo Fernando y lo que dijo Mariana, yo recuerdo que en el primer montaje a mí se me vino a la cabeza era mostrar esto, porque evidentemente a las mujeres que matan, a las chicas que matan son comunistas, ¿no? Pero como decía Fernando, venga de donde venga, o sea, matar a alguien es, hay que desecharlo, o sea, es detestable, ¿no? O sea, no debería ocurrir. Y entonces, claro, cuando yo hago el montaje, yo digo, bueno, voy a mostrar esto para que vean cómo en el pasado, en otro momento, en otro tiempo, en otro espacio, ocurrió desde otro lugar una dictadura de derecha como aplastó a gente inocente que solo pensaba distinto. Para que la gente que esté de este lado viendo la cosa que estábamos viendo eso, y como cuando lo presentamos en el centro de Caracas, en los teatros del centro, pudiera entender y pudiera salir como pensando, ajá, ¿qué pasó aquí? Alguien me escribió por Facebook, me dijo que yo no debería haber hecho eso. No voy a decir nombre para no caer en polémica, pero me escribió una cosa así larguísima en Facebook, me dijo que estaba equivocado.
yo no sé de dónde había salido yo, porque estaba haciendo una obra de comunistas, no sé qué, pero y eso, leyéndolo, yo decía, wow, qué interesante. O sea, qué interesante que yo haya despertado en esto, eso en alguien, ¿no? Porque, bueno, esa es su visión, un poco corta, ¿no? Pero visión, al final, o sea, y eso era lo que él pensaba. Yo no le escribí ni nada, pero me quedé pensando y ahorita lo recordé con eso, que yo dije, bueno, el teatro es eso, es político y todos tenemos una manera, salimos de allí removidos por alguna razón, ¿no? Carlos, creo que quería hablar y luego Ros. Carlos. Ujú, ahí va. Aquí estoy, aquí estoy. Sí, bueno, wow. A lo largo de toda la conversación, pues me han surgido muchas ideas, muchas cosas que me gustaría conversar más profundamente con ustedes. Quiero agradecerles, este, Mariana, Elvis, pues, no, mucho gusto, me encanta conocerlo. De verdad, Elena sí me había comentado que vio la obra en la sala Tespis y que quedó impactada y que incluso nos pasó una fotografía, etcétera, etcétera. Lamentablemente, bueno, yo vivo en Barquisimeto y no, perdí un poco el contacto con la capital. Yo en vez de irme hacia afuera, lo que hice fue irme hacia adentro, ¿no? Y Válido. bueno, de verdad estoy fascinado, estoy degustando todo lo que ustedes están planteando, todo lo que han conversado, todo lo que cómo han desmenuzado un tema tan complejo. Este tema de las 13 rosas, bueno, cuando uno aborda temas históricos, pues uno eh, hay que abordarlo sabiendo dónde te estás metiendo, ¿no? Las 13 rosas, de verdad los felicito a Elvis por haber tomado esa iniciativa, ese interés en ese libro y en esa historia en particular de ese tema de esa época tan convulsa como fue la, la, la Guerra Civil Española y sobre todo en sus inicios, y luego que fuese retomado por Rosana en otro ámbito, en otras circunstancias y con otro tipo de personas involucradas, porque es un tema muy duro, es un tema sumamente duro, es un tema sumamente complejo, y el que ustedes lo hayan abordado y que hayan logrado esa conexión no solamente del actor con la obra, sino la conexión con el público y a su vez introducir el elemento histórico, lo que pasó, por qué pasó, y que las personas pues lo asimilen, lo interpreten y a su manera, cada quien. Bueno, hubo gente que se rió, hubo gente que lloró, hubo gente que se ofendió y hubo gente que los abrazó y los besó, ¿no? O sea, de todo. Y de eso se trata, porque como lo dijo, creo que fue Mariana, que dijo que, o Elvis, no recuerdo, lo acaba de decir, la idea del teatro, el fin último del teatro, y creo que esto es algo que compartimos, es que es hacer que algo pase, es hacer que algo pase. Primero, hacer que algo te pase a ti, como actor, como dramaturgo, como escenógrafo, como fotógrafo, como director. Tiene que pasarte algo, porque eso no es algo automático, no es una receta, ¿no? Tiene que pasarte primero a ti y luego hacer que le pase algo a alguien. Y eso es todo, eso es algo tan sencillo y a la vez tan complejo, es lo que resume, mi modo de ver, el hecho teatral, ¿no? Y bueno, y de verdad que súper, Václav Havel es un personaje fascinante además, porque era un pacifista, era medio loco, era excéntrico, también lloraba por nada, y era tímido, y a la vez valiente, y es un personaje fascinante, comparto eso contigo. No lo conozco tan a profundidad, pero ya me interesé, ya me picó el gusanito y ya voy a salir corriendo, no a Wikipedia, sino a la biblioteca con el librito. Y bueno, de verdad que los felicito una vez más.
lástima que no pude ver la obra, pero voy a estar muy pendiente de próximos trabajos y que sean en esta dirección. No necesariamente, por supuesto, debo decirlo también, que el hacer que algo le pase a alguien sobre un escenario no necesariamente debe ser trágico, no necesariamente debe ser triste o conflictivo, también puede ser alegre, también puede ser algarabía y también puede ser celebración, ¿no? También, ¿no? A veces pues, hace falta también un poco de eso. Pero también la alegría, la algarabía, la felicidad. Es un acto de resistencia también. Es un acto de resistencia total. Totalmente. Y mueve. Así como a las personas, a algunas les hizo reír ciertas escenas, quien quita que esa misma felicidad, el chiste, la broma, la algarabía, el cuento feliz, no mueva otras cosas en las personas. Porque en el fondo es transmitir un mensaje, pero es lo que digo, no sabes cómo le va a llegar. Entonces, eso es lo que me parece mágico, ¿ves? Eso es lo que me parece bello, eso que estabas comentando tú, que es entregar algo tú y además hacer que algo le pase a alguien. Correcto. Más allá de lo que tú estás entregando. Eso me parece súper. También el inicio de esto, o sea, por más que yo haya dicho al principio que viendo la obra, viendo la película, me llevó al libro y el libro me llevó a... Sí, había un interés, pero también había un interés por conocer eso, porque les confieso que mi abuela nunca habló, o sea, mi abuela estuvo, o sea, pudo haber sido una de ellas, cuando eso ocurrió tenía 23, 24 años, pero ella nunca habló de eso, o sea, ella pasó, o sea, ella se vino huyendo, pero nunca supimos por qué, o sea, sé que su esposo, mi abuelo, murió allá, al parecer se enfermó, todo eso, o sea, este proceso que yo hice de escritura también era como para cerrar ese ciclo de ver dónde estaba mi pasado, ¿no? También, ese lugar, esa búsqueda, ese encontrarme con mi pasado, mi gente que estaba, mi familia. Y yo, muchos años antes, mi abuela le amputaron una pierna por la diabetes, todo esto. Y yo recuerdo ese día que le amputaron la pierna, ella me dijo, llegando yo estaba llegando, no pude estar como en la operación, y llegué después, ella me miró, me vio la cara y me dijo, tranquilo, más se perdió en la guerra, me dijo ese día. Tiempo después de que yo escribo la obra que voy a España, un tío mío, que es su hermano, el menor de ella, me cuenta una historia terrible, que es que él cuando... Madrid fue una de las ciudades que bastión del comunismo, ¿no? A Franco le costó entrar a Madrid. Fue la que más resistió hasta el último. Y uno de los tantos bombardeos que hubo, mi tío tenía 8 o 9 años y está bajando al tren, al subte, y en eso se forma una estampida porque hay un bombardeo y él sale corriendo y le pasan por encima, como que lo aplastan contra una pared bajando las escaleras, cae, muere gente, esa gente la agarran y la meten en una fosa común. Y mi tío estaba ahí, pero él estaba vivo en la fosa común. Y él cuando nos cuenta esto, él se quiebra. Él estaba ahí, alguien vio que se movió algo y dijo, espera, no le eches la tierra todavía. Lo sacan a él vivo, respirando, y se lo llevan a la casa. Toda la familia la dispersaron, o sea, la dispersaron por toda España. Unos hermanos se fueron a Valencia, otros se fueron a otro sitio, y así, eso era la guerra. Estando en España, yo entendí el significado de la frase, más se perdió en la guerra, porque se perdió. Claro. Sí, déjame hacer un comentario rapidito, porque me vino recién. No hace mucho estaba leyendo en la prensa que se estaba cuestionando, o sea, salió el tema de las 13 rosas y había personas, incluso creo que personajes de la política española actual, quienes no es que justificaban de una manera directa y explícita
lo que sucedió, pero de alguna manera decían, bueno, es que ellas dieron pie para, ¿no? Porque ellas eran rojas, eran comunistas, y no solamente eso, sino que además apoyaban a esto y guardaban cosas y eran enlaces, o sea, como dando un motivo de culpa para que haya sucedido eso. Y lo que dice Fernando, yo comparto. A ver, ¿qué autor fue el que dijo que la violencia era el último recurso de los incapaces? No recuerdo quién fue el que lo dijo, pero es verdad. Y los incapaces son los primeros que recurren a la violencia, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que matar a un poeta? ¿Por qué tienes que matar a unas mujeres? O sea, eso va a resolver, eso va a solucionar, eso te va a hacer ganar. O sea, eso es absurdo, es estúpido, ¿no? Y por eso es que es importante abordar este tipo de temas, abordarlo desde un espacio vivo como el teatro, donde un espacio que establece un vínculo único, que no lo establece una película, que no lo establece un libro, para que no se tergiverse también, ¿no? Porque el hecho histórico, bueno, puede ser, una cosa es interpretado y otra cosa es tergiversado, ¿no? Cada quien lo puede interpretar a su manera, pero no, por favor, no lo tergiverses, ¿no? Y esa yo creo que es un granito de arena que todo artista, independientemente del género, debe aportar. Debe aportar, así tenga un elemento decorativo de vez en cuando, un artista plástico que pinte para decorar, de algo tiene que vivir, eso es perfectamente válido, ¿no? Pero no olvidarnos de que todas las personas que tenemos contacto con público, pues, tenemos la oportunidad de ese granito, ¿no? Maravilloso lo que dices, en verdad, y me lleva a pensar dos cositas, ¿no? Uno, que precisamente, y no solo es en las autogracias ni nada, sino que eso me resonó al argumento que usan ahorita para cuando las mujeres las violan o sufren acoso o algún tipo de violencia de género, y dicen, no, es que porque ella salió así, si no hubiese salido con falda no le hubiese pasado nada. Eso era que ella estaba vestida provocativamente o que hacía ella sola de noche. Claro, porque la culpa, la responsabilidad la tiene uno como mujer y no el victimario, porque aparentemente es uno el que provoca el acto de violencia. Entonces, eso por un lado, ¿no? Que me parece como para agarrarlo ahí, y pues sí, un pin. Y lo otro que me gusta de lo que está diciendo Carlos es que ahorita, mira, antes fue fascismo, ahorita es todo el comunismo y todo, ellas le dieron pie porque eran comunistas, etc. En 100 años es el heladismo, qué sé yo, y al final es lo mismo, es el ismo. Es el ismo el que hace daño, es la caja la que hace daño. El intento de frenar, pero tercamente, algo al ser humano. Sí. Mira, Rosana quería intervenir. Sí, Ros. Darle la palabra. Voy, pero me voy a acercar porque no puedo prender la cámara por aquí. Me voy a ir acercando a donde está Envis. Un segundito. Hola, buenas noches, saludos a todos. Bueno, estaba escuchando la conversación, me parece muy interesante todo. Y me estaba preguntando sobre esta acción que termina siendo política de los artistas, pero que no es nuestra intención. No sé cómo cerrar definitivamente este sonido por allí. Pero creo que tiene que ver con eso de la inconformidad que yo comentaba por el chat, que es que el artista, a través de la mirada poética con el que observa a su entorno y que probablemente todos tenemos, pero que el resto de la sociedad, por la misma dinámica social, no le presta atención. A nosotros eso nos atrapa y nos damos cuenta de ciertas cosas que no funcionan probablemente y pues sentimos una gran inconformidad y entonces queremos
hablar sobre eso o ponerlo afuera, porque como dijo, creo que fue Mariana en algún momento, queremos modificar esa realidad. Si nosotros estuviéramos viviendo aquí en una sociedad que todo funciona, muy probablemente las inquietudes artísticas irían por otro lado. Pero hemos hablado de todos estos temas porque evidentemente para nuestra generación, para todos, pero sobre todo para los más jóvenes como Mariana y los que vienen detrás, pues han sido años muy duros, donde la libertad ha sido coartada, donde los servicios básicos tenemos que luchar por eso. Evidentemente hay una voz de disidencia que sale, que necesita ponerse afuera. Y cuando yo asumo la dirección artística de Tespis, me gustó la idea, o eso fue lo que yo quise asumir, o como la forma en que lo quise hacer, era de tratarlos como un grupo de teatro, porque eso es lo que son, un grupo de teatro que hace vida dentro de la universidad. Y así que yo sometía a la discusión de todos los textos que podíamos llevar a escena y fue increíble cuando todos querían hablar de este tipo de cosas. Y era porque precisamente era lo que estaban viviendo. Les resonaba muy fuertemente porque ellos estaban viviendo precisamente algo así. Así que cuando leen Las 13 Rosas, para ellos era algo muy cercano, a pesar de los años que han transcurrido o lo que sea. Habían pasado por muchas marchas, habían sido muy reprimidos, habían muerto compañeros de la universidad. Así que bueno, ellos tuvieron como esa necesidad y yo quise acompañarlos. Y creo que esa es la función del arte en definitiva, porque cuando Aristófanes en Grecia hacía sus comedias, lo que hacía era poner una voz disidente que cuestionaba al poder y los desmanes que a lo mejor las cúpulas estaban imponiéndole al pueblo. ¿Y a qué es lo que nos resistimos? Me pregunto también, y creo que, bueno, yo creo que no nos referimos a un gobierno, a una secta, a un movimiento, sino que nosotros, el arte se resiste a la oscuridad, se resiste a la maldad, se resiste a todo eso que puede ser representado por cualquier cosa, por un grupo de gente que destenta el poder, por un grupo de científicos, por un grupo ahora se me viene el virus se me viene a la cabeza, pero puede ser representado por cualquier cosa, ¿no? Y creo que el arte lo que hace precisamente es eso. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir un poquito con todos ustedes, porque la conversación es muy inspiradora. Muchas No, gracias. Ros, gracias a ti siempre. Me gustaría agregar así como una extensión a lo que estabas diciendo, que es que el arte se resiste. O sea, incluso en un escenario idílico, donde no haya comunismo, donde no hayan problemas, donde todo esté perfecto, haya agua, haya luz, haya lo que sea y todos vivamos en paz y armonía, hay algo, siempre una semilla que va a mover ahí, que va a decir algo y que es lo mismo que hablábamos al principio, de lo dialéctico, de que nada, precisamente el creer que al llegar a un escenario idílico vamos a dejar vamos a estar conformes, vamos a estar perfectos allí, es precisamente creer en la caja, creer en que la condición humana no va a querer seguir mutando otras cosas constantemente. Y precisamente el mutar nace de la resistencia a la realidad misma, porque somos voluntad, somos movimiento, es lo que te digo, es algo infrenable, o sea, la resistencia va más allá de lo que queramos resistir, es parte de nosotros. No, y además que también incluso, como decía Carlos, la exaltación de la belleza, en un escenario idílico también, o incluso en este, ¿no? Ahora porque estamos hablando de este tema, pero en realidad el arte proporciona muchos medios. El poeta puede hablar de lo enamorado que está o de qué bello son los colores de la montaña o de lo que sea, y eso también se comparte, ¿no? Solo que en este caso, pues es bastante poderoso y los efectos, quizás los estragos, los efectos devastadores de la situación, evidentemente son muy fuertes
y no nos podemos escapar y concentra toda nuestra atención. Es así, pero estoy de acuerdo con eso que estás comentando. Sí, me gustaría como Víctor, no, Víctor. Víctor quiere hablar. Ok, bueno, buenas noches a todos. Impresionante todo lo que se está hablando aquí. Estoy cansado ya, mi cerebro absorbiendo todas estas ideas filosóficas y todo lo que se ha comentado esta noche. Estoy gratamente impresionado por las nuevas generaciones que están en TESPI. Y lo único que quiero agregar es, también hay que resistir. Yo, por ejemplo, en este mundo de hoy me resisto al exceso de información en el Internet. Ese para mí es otro ismo al cual hay que resistirse y que de pronto no se comentó en todos los ejemplos que las demás personas dieron. Y bueno, gracias por esta conversa y estoy muy contento de verlos a todos. Muchas gracias. No, gracias a todos. Gracias, Fernando. Gracias, Mariana. Todos los participantes, todos los que estuvieron en la conversación. Me gustaría solo decir una pequeña frase de Leonardo, que él decía, nuestras mayores tonterías pueden ser muy sabias. Y también decía, los hombres geniales empiezan grandes obras, los hombres trabajadores las terminan. Me gustaría agregar hombres y mujeres, ¿no? Pero él decía eso. Bueno, Se sobreentiende hoy en día que es hombres y mujeres. esa es otra forma de... Que son seres humanos todos. Exactamente. Porque él lo decía desde ese no. lugar. Ahorita son personas. No, eso no me gusta. Humanes, exacto. Bueno, yo quisiera agregar algo que no dijimos al principio, pero queremos agradecer al Centro de Artes Integradas y al Centro de Artes Escénicas por habernos facilitado el uso de la plataforma Zoom. Y bueno, por supuesto, invitarlos a continuar asistiendo a las diferentes actividades. Mañana tenemos TESPIS y los medios en la mañana. Déjenme buscar la chuleta para ver lo demás. Tenemos también, vamos a publicar la conversación, la entrevista. Realmente es una declaración, una masterclass de Moisés Kaufman que quedó buenísima. Va a estar en el canal YouTube en la tarde. Y por último, tenemos la lectura dramatizada de Mujeres entre golpe y golpe, también obra original de Fernando Iboski. Así que bueno, estamos muy contentos y bueno, TESPIS está cumpliendo 40 años y estamos muy contentos por ello. Muchas gracias y bueno, terminamos acá. Yo les mando después a ustedes el video para que lo puedan ver. Gracias, gracias Mariana, gracias Elvis y a todos. Hasta luego. A todos. Gracias. Gracias. Chao, buenas noches.